Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, la grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy su amigo Leonel Magaña y esto es De Viva Voz, su programa que se transmite en vivo, en directo, todos los miércoles de 7:15 a 8 de la noche por la grande de Tabasco en la XHBX del 89.7 de frecuencia modulada. Desde luego también estamos en las redes. Estamos en el Facebook en vivo en este momento y también en la plataforma de YouTube y además en la página web www.grupobx.com, donde además de la señal de radio también está la de televisión. Y está como siempre mi querido amigo, mi gran compañero José Luis Morales Rivera. ¿Qué tal, Leo? Pues buenas tardes a todo el auditorio, todos los que nos hacen el favor de recibirnos en su casa. Hoy, como todos los miércoles, tenemos muchísimas noticias. Una de las que más ha impactado, bueno, yo creo que es la que ha sonado desde las 7 de la mañana, que la confirmó el presidente, ¿no, querido amigo? Efectivamente, la nota del día, que será la del resto de la semana y el resto del mes del amor y la amistad, por cierto, es nada más y nada menos que la detención de Emilio Lozoya Austin, este exdirector de Pemex, que estaba prófugo de la justicia mexicana por aquellos asuntos que ya le platicamos en su momento de los grandes moches, las grandes mordidas que la empresa brasileña Odebrecht le dio a este señor Emilio Lozoya para la campaña de Enrique Peña Nieto. Es un tema ya, podemos decir, un poco añejo, 10.5 millones, pero además también le dijeron otros 6 milloncitos y le dijeron, pues ahí te van 2 para que veas que hay buena voluntad y 4 cuando nos logremos quedar con el contrato de aquella refinería malograda, por cierto, de Tula Hidalgo, ¿no? Que nada más se construyó la barda perimetral y ahí quedó esa fantasiosa obra, ¿no? Efectivamente, y entonces, bueno, una danza de millones ahí de dólares. Y por esto y otras cosas más que le vamos a dar a los detalles, bueno, pues el gobierno mexicano confirmó que fue detenido en Málaga, España, este señor, es director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien tenía una orden de detención por presuntos sobornos entre la petrolera mexicana y la empresa Odebrecht. La Policía Nacional de España informó que la detención del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya, se logró hoy, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía Mexicana y ese cuerpo policíaco. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la policía española evitó precisiones sobre el caso. Tampoco identificó por su nombre a Lozoya. Detenido en las inmediaciones de una urbanización de Málaga, un exdirector general de una petrolera mexicana, gracias a la excelente relación entre la Fiscalía, esto señaló el mensaje, y pues había urdido junto a algunos familiares un sistema para defraudar dinero público, donde terminó involucrada su esposa, su mamá, su cuñada. Bueno, este señor Emilio Lozoya Austin acabó con la quinta y los mangos en su familia porque todos están relacionados en este asunto y su mamá, bueno, pues qué desgracia, hace tiempo fue también detenida. Penoso, más que desgracia, penoso, también detenida. Efectivamente, amigo, y aquí tenemos también una nota que nos hace llegar, ¿verdad?, nuestra productora, en el sentido de que señala la Unidad de Inteligencia Financiera tiene en curso 2 investigaciones más contra Emilio Lozoya. De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la adscripción, los casos están relacionados con un astillero en España y con el desvío de 83 millones de pesos. La nota dice así:
La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene 2 investigaciones contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien fue detenido este miércoles, informó su titular Santiago Nieto. Hay todavía 2 casos que no han sido judicializados. Habría que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación. Nosotros todavía seguimos investigando el caso de un astillero en España, en donde hay pérdidas por 50 millones de euros. Mencionó en declaraciones a medios. Destacó también la querella relacionada con empresas y Pemex por 83 millones. Esto es un caso similar a lo que aquí conocemos como la famosísima estafa maestra para una universidad pública, y estamos revisando otros casos similares. Nieto señaló que estas investigaciones se unen a las denuncias ya presentadas a la Unidad de Inteligencia Financiera por supuestas defraudaciones fiscales en los casos de Odebrecht y Fertinán. El 29 de enero, Octavio Romero, actual director de Petróleos Mexicanos, un tabasqueño que todos sabemos, conocemos, acusó que durante la gestión de Lozoya se adquirieron acciones del astillero español Hijos de J. Barrera, aunque en su momento iba a declararse en quiebra. Imagínense ustedes, un astillero que ya estaba a punto de que reuniera todos los requisitos para declararse en quiebra, pues Petróleos Mexicanos invirtió por ahí en la compra de esas acciones. En 2013, en noviembre, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a propuesta de su director Emilio Lozoya Austin, aprobó la compra del astillero Hijos de J. Barrera, en su momento donde hubo un escenario donde se iba a declarar en quiebra el astillero, explicó el funcionario. De acuerdo a Romero Oropesa, Pemex adquirió 51% de las acciones, pero a partir de entonces nunca se involucró en el negocio. El 26 de noviembre de 2013, la filial de Pemex firmó un contrato para adquirir las acciones mayoritarias del astillero ubicado en Vigo, España. Asimismo, se mandó a hacer un flotel, un barco que es un hotel flotante, con la empresa española, cuyo costo fue de 145 millones de euros, pero nunca se utilizó en su máxima capacidad y no se pudieron vender. Hasta el 2016 no hubo actividad en el astillero y ya este año se traían pérdidas de 5.5 millones de euros, dice Octavio Romero. Lozoya fue detenido este miércoles en España, un operativo realizado por la policía española, confirmó el fiscal general de la República, Alejandro Germanero, en una entrevista para un grupo de la Ciudad de México. El funcionario señaló que la detención de Lozoya es con fines de extradición y ahora comenzará un litigio en México. El exfuncionario está acusado de lavado de dinero, cohecho, fraude, expuso el fiscal Alejandro Germanero. Y efectivamente, ¿qué es lo que sigue para Lozoya? Justo lo que indica la Fiscalía General de la República. Iniciarán los trámites para la extradición a México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, recordando que Lozoya fue director de Pemex del 2012 al 2016 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y había recibido esta sanción en mayo de 2019 por dar información falsa en su declaración patrimonial y omitir en 2 ocasiones una cuenta bancaria de cientos de miles de pesos. En una entrevista radiofónica, Germanero señaló que en este momento queda sujeto a proceso de extradición. Lo que va a ocurrir es que ya quedó sujeto a extradición y vamos a empezar el proceso legal. La detención de él es con fines de extradición y ahora vamos a comenzar el litigio, pero para específicamente traerlo a México, comentó Germanero. Al respecto, el abogado del exfuncionario Javier Cuello dijo que el gobierno mexicano prepara proceso de extradición y que la noticia le cayó como balde de agua fría y va a empezar el litigio de su defensa. Vamos rápidamente a nuestra primera pausa comercial y seguimos dándole los detalles de esta detención de Emilio Lozoya. No le cambie. Audio Jungle.
Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX-. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz. Le estamos platicando de la detención de hoy en la mañana, allá en Málaga, España, de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. Y bueno, decía su abogado, Javier Cuello, que el gobierno mexicano prepara el proceso de extradición y que la noticia le cayó como un balde de agua fría y que va a empezar el litigio de su defensa. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es señalado por la Fiscalía General de la República como autor material de lavado de dinero de los megasobornos que supuestamente operó entre 2009 y 2012 con la constructora brasileña Odebrecht. De acuerdo con la orden de aprehensión librada contra Lozoya, el exdirector de Odebrecht, Luis Alberto Meneses Will, señaló que el exdirector de Pemex fungió como enlace entre la constructora brasileña e importantes empresarios mexicanos para asociarse y ganar contratos de obra. Por ello, la Fiscalía General consideró que Lozoya es autor material de las operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados de los sobornos que dio Odebrecht para posicionarse como principal contratista del gobierno de Peña Nieto. Esto debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera documentó la transferencia bancaria que las empresas ligadas al exdirector de Pemex realizaron a diversas empresas y operaciones de compra-venta vinculadas a su madre y hermana, Gilda Margarita Austin y Solís, y Gilda Lozoya, respectivamente. Su esposa, Mariel Helen Jequex, y Nelly Maritza Aguilera Concha también están involucradas. Oye, pero estos apellidos que no son ni mexicanos, ¿no? Son alemanes, gente, austriacos. Bien, estas últimas fueron señaladas como cómplices de Lozoya en el delito de lavado de dinero, a quien se le acusó también de cohecho, y los 5 fueron imputados como coautores materiales de asociación delictuosa, o sea, toda la familia. Según la orden de aprehensión, Emilio Lozoya conocía a la organización Odebrecht S.A. y a muchos empresarios mexicanos que podían complementar los intereses de la firma brasileña. Del 2010 al 14, constructora Norberto Odebrecht fue utilizada para pagar $10.5 millones pactados por Meneses Will con Lozoya por los negocios que buscaba realizar en los estados que estaban en proceso de renovación gubernamental.
y en los que había oportunidad de desarrollar proyectos en los sectores hídrico, energético y de transporte. Para ello, indicó la Fiscalía General, el exdirector de Pemex supuestamente recomendó a Meneses aliarse con empresarios mexicanos para fortalecer su posición en el mercado, tales como Jorge Eduardo Rivera Schott, empresario tamaulipeco y accionista de Petrochen México, Juan Carlos Tapia, accionista de Construcciones Industriales Tapia, con presencia e influencia política en Hidalgo, y Felipe Ruiz e hijos y dueños de constructora Russo de Veracruz. ¿Cómo ves? No, pues no, nada más a Coello Trejo le debe haber caído como balde de agua esta noticia, sino también a sus más cercanos colaboradores y desde luego a todas estas empresas que tú mencionas. Pero también, ¿por qué no decirlo, querido Leo? Creo que también le pudo haber llegado a Luis Videgaray este baño de agua fría, a José Antonio Mit Curibreña y desde luego pues también no podemos dejar de mencionar al propio expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque habían adelantado con anterioridad de que si llegaba a ser detenido Emilio Lozoya, desde luego iban a soltar toda la información que ellos tienen y cómo se tejió este megafraude, porque no nada más permitieron la elaboración de contratos para Pemex y para poder acceder y proporcionarles contrato a esta empresa brasileña llamada Odebrecht, sino que también hicieron compra fraudulenta. Imagínate tú ese astillero en Vigo, España, que adquirieron, que era un astillero que ya se había prácticamente declarado en quiebra, ¿verdad? Pues viene Petróleos Mexicanos con todo el poder económico que suele tener y va y compra algo que verdaderamente estaba en ruinas. Y luego, pues también la nota que me permití dar lectura, pues también mandan a construir por ahí un mega hotel. Se llama el Reforma, se llama este barco. Fíjate. Entonces, que nunca utilizaron. Apenas ahora con la cuarta transformación se empezó a utilizar para transportar, bueno, vive ahí personal que trabaja en las plataformas de Pemex. Fíjate. Pero mira, para acabarte de contar la historia, entre 2009 y 2012, Emilio Lozoya fue un consultor para estructurar sus programas y le presentó a empresarios importantes que tenían presencia en los estados de la federación. La asociación de esos empresarios produjo que la empresa Odebrecht ganara contratos. Esto lo dice la Fiscalía. Para cuando Lozoya asumió el cargo de director de Pemex, se reunió con Meneses Will, quien le expresó su interés de tener contratos con la petrolera, para lo cual prometió pagarle $6 millones a cambio de resultar ganador en la licitación de los trabajos de la refinería de Tula Hidalgo. Yo tomé la iniciativa, dice este exfuncionario de Odebrecht, de reconocer el apoyo de Emilio, indicándole que ganándose ese contrato yo podría reconocer el pago de $6 millones, de los cuales 2 millones aquí están, dice. Yo tomé la iniciativa para caracterizar el compromiso y 4 millones restantes estarían condicionados a que tuviéramos éxito en la contratación. Todo esto lo dijo Meneses Will ante la Fiscalía General allá en Brasil. Al contratar el proyecto que estoy caracterizando como contrato Tula 1, nosotros cumplimos con lo que habíamos acordado y a partir de que nos proporcionó las cuentas bancarias, dice, yo tengo las cuentas y a través del área de operaciones estructuradas tenemos las transferencias. Según la Fiscalía General de la República, la constructora se posicionó en Veracruz y Tamaulipas mediante el financiamiento de las campañas electorales de Javier Duarte, de Ochoa y el fallecido candidato a gobernador Rodolfo Torres Cantú. A sugerencia de Lozoya, en Veracruz, la empresa se acercó con Felipe Ruiz y su hijo del mismo nombre, dueños de la constructora Russo, a quienes Luis Alberto Meneses hizo del conocimiento su intención de asociarse con empresarios locales en el estado y obtener negocios. Cabe resaltar que en julio de 2010 habría elecciones estatales y que el entonces gobernador de Fidel Herrera se encargaría de designar como su sucesor a Javier Duarte de Ochoa. Constructora Norberto Odebrecht, con la finalidad de obtener un buen posicionamiento en el futuro gobierno para la adjudicación de contratos, aportó a la compañía de Javier Duarte Ochoa la cantidad de $500,000 americanos, pago autorizado por Luis Antonio Mameri, líder empresarial para América Latina de Odebrecht, detalló la Fiscalía.
Como consecuencia de dichos pagos, a mediados del año 2013, el gobierno de Veracruz le adjudicó de manera directa a la empresa constructora Norberto Odebrecht el proyecto de Propósitos Múltiples de Jalapa, siendo subcontratada para dicha obra la otra empresa constructora Russo, con quien se habían asociado. En Tamaulipas, este señor Meneses Willis dice que se asoció con Jorge Eduardo Rivera Schott, empresario de dicho estado y accionista de Petrochen México, quien pertenecía a un grupo de empresarios que apoyaba al candidato de coalición Todos por Tamaulipas, Rodolfo Torres Cantú. Fíjate, entonces, pues ahí se ve muy clara la confabulación, la vinculación de estas empresas brasileñas en Petróleos Mexicanos y desde luego con el patrocinio de esos gobiernos, ¿no? El de Veracruz, que estaba Javier Duarte Ochoa, y desde luego con Rodolfo Cantú de Tamaulipas, que pues bueno, fue un candidato mal logrado, ¿no? En esa época. Oye, ¿y qué dice el abogado de Emilio Lozoya? Fíjate que hay más, está el tema de Fertinal que ya mencionabas. El año pasado, Javier Cuello, abogado del director de Pemex, Emilio Lozoya, confirmó que dicha empresa productiva del Estado compró la planta de Fertinal durante el sexenio pasado. Pemex compró Fertinal porque así lo autorizó el Consejo de Administración y tengo todos los documentos, dijo el defensor del otrora funcionario. Entrevistado, Cuello aclaró que con Fertinal hay dos asuntos. Uno es la compra de la planta y otro un crédito millonario. ¿Y quién autorizó el crédito? Nacional Financiera, NAFIN, Banco de Comercio Exterior, Bancomex, que son quienes autorizan los créditos, señaló Cuello, quien también aclaró que los dividendos de la transacción los hizo el banco acreedor, es decir, Banco Azteca. El abogado de Lozoya confirmó que todo esto existe ya en una denuncia de Pemex en la Fiscalía General de la República. Esa denuncia es del 5 de marzo del 2019 y curiosamente en esa misma denuncia aparentemente se desprenden los de agronitrogenados. Cuando la denuncia solo es un renglón, se habla de agronitrogenados, todo lo demás de los hechos es Fertinal, o sea que esto, lástima, porque esto no ha sido claro a la Fiscalía, dice el abogado. Todo esto tiene que salir a la luz. Desgraciadamente hacemos caso cuando vienen del extranjero, dijo Cuello respecto a lo publicado por el Universal sobre la investigación que en Estados Unidos se realiza sobre la compra de Fertinal por parte de Pemex. Y esto llega porque ¿quién crees que era el que estaba al frente de esos bancos en ese entonces? Alfredo del Mazo, hoy gobernador del Estado de México. ¿Él fue gobernador de cuál banco? De Nacional Financiera. Sí. Él estaba al frente. Él era el que autorizaba esos créditos. Él era el que autorizaba y ahora es gobernador del Estado de México, y hay que recordar que es primo de Peña Nieto. Es primo de Peña Nieto. En aquel entonces Peña Nieto pasó de ser gobernador del Estado de México a candidato a la presidencia y a la postre presidente. O sea, está todo ahí. Y fíjate, Peña Nieto también es investigado por Fertinal. El expresidente Enrique Peña Nieto investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal realizada por Pemex en 2015. De acuerdo con documentos entregados por un informante bajo pena de perjurio, según las leyes de la Unión Americana, el Departamento de Justicia de ese país y a la Security and Exchange Commission, por sus siglas en inglés, Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y Agencia de Gobierno de esa nación, Peña Nieto recibió un soborno por autorizar la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y el erario. El nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadounidenses y que apunta a su aprobación a cambio de sobornos para que él, es director de Pemex, Lozoya, pagara $635 millones por Fertinal cuando esta empresa era efectivamente insolvente con cientos de millones de dólares en deuda. Tema que, por cierto, denunció en diversas ocasiones el hoy presidente López Obrador. Bueno, yo creo que con esta detención, amigo, verdaderamente se abre este caso de investigación que en otros países, en América Latina, hay muchos presidentes de algunas naciones detenidos. Lo decía ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que solamente aquí, pues, uno de los que más habían pues incidido en este delito de corrupción que había sido desaparecido desde luego de la Constitución y que ahora con la 4T lo vuelven a incluir como un delito la corrupción, pues simple y sencillamente no se había hecho nada, ¿verdad? Y entonces ahorita que ya detienen a Emilio Lozoya Austin, pues simple y sencillamente yo creo que va a haber una escala de detenciones más, porque no creo
que Emilio Lozoya se quiera quedar detenido ahí, ¿no? Y máxime que es mucho los recursos que pues se lavaron, muchos recursos que se dañaron a la paraestatal Petróleo Mexicano y que el día de hoy pues se da cumplimiento a una orden de aprehensión que tenía desde luego la Interpol en el mundo y que desde luego se realiza, como tú bien señalas, en Málaga, España, ¿no? Hoy lo confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, dice, sí, efectivamente me han dado el dato, dice, es cuestión de confirmarlo, pero pues creo que era una nota que ya se empezaba a las 7 de la mañana a conocer más. Pues con el horario, pues allá ya vendría siendo un poquito más tarde, las 4 o 5 de la tarde, a las 7 de la mañana aquí, allá son como 12 o 13 horas de diferencia, ¿verdad? Y pues bueno, ya estaba verdaderamente detenido este cuate. Y bueno, hay que mencionar también que, por ejemplo, el chapucero, Nacho Rodríguez, tabasqueño también, por cierto, da a conocer que este tema tiene que ver con Rusia. Vino el embajador de Rusia a México, se reunió con Marcelo Ebrard y había filtrado el chapucero que venía precisamente a traerle ese regalito al gobierno mexicano de la detención de un pez gordo, sin mencionar el nombre, porque se decía, esto es rumor, especulación, que estaba oculto allá en Rusia. Entonces, de alguna manera, la inteligencia rusa, ya sabes, todas estas cosas que a veces parecen de película, sacaron a este señor de Rusia, lo mandaron a España y son los propios rusos los que dieron la posición de Austin. De localización. Española, ahí está. Ahí con un GPS lo señalaron, ¿no? Lo acabamos de llevar. La policía española lo agarró. Esto es para los rusos no verse directamente involucrado, pero efectivamente es curioso. Estuvo aquí en México apenas hace una semana el embajador de Rusia y platicando con Marcelo Ebrard. Oye, no el embajador, perdón, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Fíjate nada más, y yo recuerdo que el papá de este muchacho, Emilio Lozoya Talman, fue también tesorero del Seguro Social en la época de oro, donde los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social estaban verdaderamente almacenados en dólares y en reservas internacionales. Amigo. Así es. De esto y más detalles, te vamos a recordar también que tiene que ver en todo esto Santiago Nieto. No le cambie, regresamos. Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Lunes, miércoles y viernes de 1 a 1:30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos, entrevistas, comentarios, información deportiva local, nacional e internacional. Acompaña a Pedro Chamelis Arias y José de los Santos Jiménez en su transmisión de Tópicos Deportivos a través del 89.7 FM. La Grande de Tabasco, cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook. Encuéntranos como TVX Noticias. En Twitter, @XHBX Tabasco. Y en Instagram como Grupo BX_. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM. La radio que te lee y escucha. Tu programa Enamorado de Jesús te da la bienvenida. Enamorado de Jesús, enamorado. Te esperamos este sábado a partir de las 2 de la tarde. En tu estación XHBX 89.7, La Grande de Tabasco. Enamorado de
Audio Jungle. Canal TVX, una televisión diferente. Estamos ya de regreso en De Viva Voz en la recta final, pero como bien apuntabas tú, es importante saber quiénes son estos personajes que han venido lucrando con el erario público por generaciones. Fíjese usted nada más, como bien lo decías, Emilio Lozoya es hijo de Emilio Lozoya Talman, exsecretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y nieto de Jesús Lozoya Solís, exgobernador priista de Chihuahua. A pesar de que su padre fue una figura importante dentro del sector energético del país, Emilio Lozoya se inclinó por las finanzas. Su primer cargo dentro de la administración fue como analista del Banco de México. Lozoya Austin nació en Chihuahua, en 1974, y antes de llegar a la dirección de Pemex, fungió como director de América Latina del Foro Económico Mundial, ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro del Consejo de Administración del Grupo Empresarial OHL. Emilio Lozoya fue una pieza importante dentro de la administración de Peña Nieto al impulsar la reforma energética en diciembre de 2013. Calificó de logro histórico la aprobación en el Congreso de dicha reforma, pues en sus propias palabras se fortalece a Pemex y abre mejores oportunidades de empleos e ingresos para los mexicanos. Años después sabemos que todo eso fue falso, que fue mentira. En agosto de 2014 Lozoya estimó con la reforma energética en plenitud que para 2018 Pemex produciría 2.8 de millones de barriles de crudo diarios, gracias a las relaciones que entablaría la empresa productiva del Estado con empresas privadas. Hoy sabemos que eso es mentira. No llega, creo que ni a 1.8. Ni a 1. Lo recibió en 1.3 sí, el presidente. Y va por 1.8 a estas alturas, ¿no? Apenas. Y eso sí. Ya con un año de trabajo del gobierno de Andrés Manuel. Perdón, y te hago un paréntesis. Y que desde luego la energía, digamos el petróleo, la gasolina iba a bajar, que la energía eléctrica iba a bajar. A eso le llamaban la gran reforma energética, ¿no? Y nada de eso Algo que no sucedió. se dio, desde luego. En 2014, Lozoya recibió el premio del Ejecutivo Petrolero del Año, reconocimiento que le fue entregado durante una cena de gala privada en el marco de la 35 conferencia Oil and Money realizada en Londres, Inglaterra. Lozoya fue removido por Enrique Peña Nieto como director de Pemex en 2016 y fue sustituido por José Antonio González Anaya. En 2017, la entonces PGR, hoy Fiscalía, le envió un citatorio para comparecer por presuntamente haber recibido los 10 millones de dólares de parte de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Cuándo le envió el citatorio, perdón? En 2017. Todavía era gobierno Peña Nieto. Peña Nieto, y ahí viene, ¿qué tiene que ver Santiago Nieto? Previo al citatorio de la PGR, el diario brasileño O Globo reveló que Odebrecht habría pagado 10 millones de dólares a Emilio Lozoya a cambio de ganar una licitación de 115 millones de dólares. O sea, el verdadero diezmo, ¿verdad? El diezmo. Para el proyecto de remodelación de la refinería Miguel Hidalgo en Tula, Hidalgo. El 22 de mayo de ese mismo año, la Función Pública informó a Lozoya que había sido inhabilitado por un periodo de 10 años para ejercer cualquier cargo público. Y bueno, y aquí, a ver, se me perdió la nota, ya está. Bueno, ¿y qué pasó después de eso? El 22 de marzo de ese año, la Secretaría de la Función Pública informó que había sido inhabilitado por 10 años para ejercer cualquier cargo público. Y entonces el que empezó a investigarlo fue Santiago Nieto, hoy director de la unidad financiera, unidad de inteligencia financiera. ¿Y qué pasó? Lo corrieron, lo despidieron, lo hicieron pedazo. Hasta la mujer perdió el hombre. No diga. ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Y eso? En serio.
Sí, cayó Es que en se desgracia. fue muy directo contra uno de los consentidos del presidente Enrique Peña Nieto en ese entonces, que era Emilio Lozoya, ¿no? Digamos, no Claro, puede ser de otra y bueno, manera. ¿y qué sucede con este Santiago Nieto cuando por fin logra triunfar Andrés Manuel López Obrador en la presidencia? Lo nombra director de esta unidad de inteligencia financiera y uno de sus encargos fue investiga a este señor Emilio Lozoya Austin, quien en una carta le dijo a Santiago Nieto: no sabes quién soy, no sabes quién fue mi papá, ¿cómo te metes conmigo? Así le dijo, ahí están las cartas, busquen en las redes de internet. O sea, con toda la soberbia y la prepotencia que caracterizaba a esa gente neoliberal. ¿Cómo da vueltas el mundo? Hoy él es un preso por la investigación de Santiago Nieto al frente de la unidad de inteligencia financiera. No, y un dato Santiago Nieto se convirtió prácticamente en su ejecutor. ¿En su verdugo? En su verdugo. No podemos decir El otra cosa, defenestado, ¿no? ¿Verdad? Era subprocurador en aquel entonces la PGR. La PGR estaba acéfala y el que estaba encargado del despacho lo corrió. Y le hicieron la vida imposible. Bueno, amigo, hasta la mujer lo dejó. Claro, y yo creo que ya tenemos verdaderamente dos peces, pues no gordos, pero muy gordos, en el caso de Emilio Lozoya y desde luego de Rosario Robles, que también está. No, pero hay otro más detenido. gordo, y García Luna. También. O sea, pero ese pues ya no lo tenemos aquí. Pues ya lo tienen los gringos. La justicia de la Cuarta Transformación es lenta, pero segura. Es segura. No, y le acaban de abrir otros procesos penales también a Rosario Robles porque parece ser que en una localidad de Coahuila, pues le encontraron una mega residencia, amigo. Sí. Una residencia inmensa y desde luego valuada en muchos números y muchos signos de peso. Muchos ceros, pudiera yo decir, amigo. Efectivamente. No, pues sinceramente nadie... Bueno, los mismos, fíjate nada más, los mismos privilegiados que saquearon a este erario público, los mismos chayoteros que reciben dinero para defender a estos saqueadores, acusan al gobierno de Andrés Manuel de no actuar contra la corrupción. Pero Andrés Manuel sí había sido muy claro en ese sentido desde un principio, con su frase aquella de no es mi fuerte la venganza. Dijo: no queremos perder el tiempo en estar investigue a toda esta bola de sinvergüenzas para encarcelarlos o encarcelarlos solo para dar un golpe mediático, un campanazo mediático, decimos los comunicadores, y mucho escándalo, y luego salen libres. Entonces, pero lo que sí le pedimos a estos es que se vayan, que dejen que el gobierno nuevo trabaje y rescate y reconstruya México. Pero todos estos, los moralmente derrotados, diría el propio Obrador, lejos de hacer caso de esta conseja, decirle disfruten de sus bienes mal habidos, pero déjenos trabajar para reconstruir México, se han dedicado a atacar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo han atacado y lo han atacado. Y entonces la gente, porque Andrés Manuel sabiamente dijo, bueno, si la gente me mete presión pidiendo cárcel para esto, pues los encarcelamos. Entonces la gente le ha metido presión al tema. Y la gente le mete presión porque ven cómo estos sinvergüenzas cínicos, como Felipe Calderón Hinojosa, o el deslocado de Vicente Fox, están ataca y le invierten dinero a los chayos, a los grandes medios, para que estén atacando y hablando mal todo el tiempo, como el ejemplo que me acabas de dar de hoy en la mañanera, porque ese es el motivo. Y entonces, bueno, pues ahí está. Cada vez van cayendo más y más peces gordos del neoliberalismo, y yo creo que debe estar muy preocupado Peña Nieto, y Calderón no se diga. Cuando cayó Santiago Nieto, Calderón se quedó calladito, luego como que recobró el valor. Vamos a ver cuál es la postura hoy de Vicente Fox, de Calderón. Y bueno, Peña Nieto sí ha sido ha sido cauto. Él es del refrán de calladito se ve más bonito, y él mejor se dedica a vivir la vida alegre allá en España con su novia modelo, y no se mete en problemas. Y es que la regla era esa, querido amigo. Claro. Salía un presidente y yo no tengo por qué hablar de ese presidente que entró, y desde luego había un refrán que se comentaba mucho en esas grandes esferas políticas, de que a toro pasado, toro sentado, toro pasado. Y el dicharachero Manuel Andrade, que a lo mejor
mejor nos está viendo por ahí, saludos a Manuel Andrade, pues tiene su propia frase, el respeto al sexenio ajeno es la paz. Es la paz, definitivamente. Y bueno, ya ahorita ya cayó Emilio Lozoya y no tarda también porque lo ha venido pronunciando, mira cuando lo estamos comentando aquí en De Viva Voz, el gobernador Duarte de Chihuahua, que también ya lo tienen ubicado en los Estados Unidos y ya se solicitó la extradición del gobernador y están en trámites y en unos cuantos días también lo traen para que rinda cuentas, al igual que han pasado con todos los gobernadores. El caso de Duarte también, porque Duarte, pues lo mencionaba, yo creo que lo van a volver a meter en algún caso. En este ajo también, aquí va a entrar bien Duarte. Y bueno, y déjame decirte que ya para no me echarle más leña al fuego, esta trama de Fertinal y de esa otra cuestión que mencionaban ahí de los agronitrogenados, tiene sus extensiones hasta acá, hasta Tabasco. Por ahí algunos... También puede llegar acá. Alguna diputada federal hoy en funciones que participó firmando el sobreprecio, autorizando el sobreprecio de ese Fertinal y de esos agronitrogenados. No digas eso. Y entonces... ya no va a faltar aquí, ya no nos da tiempo de comentar el tema. Se nos está acabó, muy interesante, bueno, ahí se los va a dejo. dejar picado a todo el auditorio ustedes con ganas de conocer quién está es. enredado en ese tema y hoy debe de estar preocupada porque pues a lo mejor ¿No será el señor la... Emilio empieza a soltar la sopa por todos lados. ¿No será la diputada Pérez? Por ahí va. Llegamos al final, mi querido José Luis, te agradezco como siempre, pues, mi querido amigo, gracias el doctor por invitarme. en Derecho, el que nos apoyes aquí con tus muy atinados conocimientos y opiniones. Le agradecemos como siempre a nuestra directora general Patricia Chamelis Ruiz, por supuesto a mi querido amigo Adrián Mesa allá en los controles y a todo el equipo de Viva Voz y de, ya se me fue el nombre de nuestra casa. La Grande de Tabasco. De La Grande de Tabasco. X. Y bueno, la XHBX, Grupo BX. Y ya lo sabe usted, hay que ser amables, hombre. Regale una sonrisa. Buenas noches. Grupo BX presentó De Viva Voz. Entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Gálvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Audio Jungle.